Me encantó este video. Tenemos un libro que se llama Descansar en la Fe. Lo voy a encomendar a ustedes, lo pueden bajar del sitio sin precio y tener los dos, el libro y el video. El video es lleno de doctrina, ese video. Sí. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Yahweh a los que en él esperan, al alma que la busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahweh. Bueno lo es al hombre llevar el yugo desde su juventud. En Hebreos capítulo 4 y versículo 9 encontramos el versículo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segundo Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segundo Timoteo capítulo 2 y versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Y terminamos con versículo 9 del primero capítulo de Juan, el primero epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos a preparar nuestras almas en unos cuantos segundos aquí, alinear nuestros pensamientos, confesar algún pecado de nuestro corazón y prepararnos para entrar en el estudio de la palabra de Dios en silencio. Tenemos un 20 segundos, algo así, es todo lo que se requiere para estar lleno del Espíritu Santo, para poder ir adelante con su palabra. Y yo abro en oración, oremos. Te doy gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Desafíanos con lo que vamos a estudiar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenos días a todos. Le traigo aquí saludos de los Estados Unidos, de mi iglesia. Y ellos siempre me dicen en saludarle a ustedes, decirle que somos uno de espíritu, uno de fe, uno de cuerpo en Cristo. Y que en algún día vamos a estar rostro a rostro con nuestro precioso Señor Jesucristo, donde ya no hay dolor, donde no hay pena, no hay lágrimas. Cara a cara con Él seremos para siempre, sin fronteras, sin culturas, diferencias, lo que sea, gozando en la presencia del Señor. Entonces, saludos de mi iglesia en los Estados Unidos. Hoy en día vamos a estudiar este tema sobre protegidos en el poder de Dios. Y en hablar de este tema nos lleva a hablar de nuestro favorito carácter en la Escritura. Todos lo conocemos, hemos memorizado sobre él, hemos estudiado sobre él, sabemos todo sobre la vida del rey David, ¿verdad? Y David nos da tantas lecciones, tantas enseñanzas de su vida real, practical, porque David era rey, David era muy inteligente, David era autor de poesía, David era tantas cosas, guerrero, un líder, pero era ser humano.
y era hombre de carne y hueso. Y en esa situación de ser hombre, ser humano de carne y hueso, él sufrió mucho en su vida, con tentación, con pecado, con gozo, con andar con el Señor, con apartarse del Señor. Él hizo todo. Qué bien ser humano es él. Yo quiero ser como él. Él parte ser humano. El resto es poco difícil. Pero hoy vamos a estudiar de David. Y por favor, buscan en sus Biblias Salmos capítulo 3 y vamos a ir mirando algunos trasfondos de él y luego yendo adelante con este estudio. Entonces, empezando aquí, leemos y ustedes pueden pueden ver lo que estoy leyendo aquí. Y dice, oh Yahweh, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahweh, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Y y me acosté y dormí, y desperté porque Yahweh me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Yahweh, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Yahweh, sobre tu pueblo sea tu bendición. Para entender este versículo y ir adelante con el entendimiento de todo esto, entonces necesitamos empezar con la vida de David. Para empezar con la vida de David, vamos nosotros al 1 de Samuel, capítulo 16, 17, donde se habla de su inicio, su unción, cuando Samuel vino, lo halló, Dios lo escogió, y de ahí llegamos al capítulo 17, donde vemos lo que pasó con David cuando era joven. Fue a visitar sus hermanos cuando estaban peleando con los filisteos, y ustedes saben esa historia, que glorioso es. Él fue allá como joven, a los 14, 15, 16 años, en ese tiempo de su vida, bien joven, pero ya había sido seleccionado para ser rey por Dios. Un punto muy clave hay que no vamos a dialogar hoy en día, pero cuando Dios nos trae a ser salvos, nos rescata, Él tiene para nosotros, ha predestinado un plan y propósito por cada vida. No importa la edad, sean 5, 7, 12, 40, 80, no importa. Él tiene un plan y propósito para su vida. Entonces David estaba entrando en ese camino a lo niño, pero no sabía dónde Dios lo iba a llevar. Solamente él sabía que tenía ovejas para cuidar, llevar queso y pan a sus hermanos y mirar y cómo le estaban burlando los filisteos. Y ustedes saben esa historia, que él entró finalmente después de mucho diálogo en la carpa con el rey Saúl, y Saúl él dice a Saúl, aquí estoy, yo iré a pelear. Y Saúl le dice, ¿cómo tú puedes hacer eso? Eres joven. Y le habla del oso que mató, el león que mató, pero lo que me interesa es lo que no está escrito en ese versículo. No está escrito en el pasaje, pero yo lo he descubrido. Y dice así, que Saúl estaba hablando con sus generales en la carpa. Y los generales están diciendo, ese es tonto. Van a enviar este jovencito a pelear para nosotros, ese es tonto. Ni puede cargar tu armadura. ¿Cómo lo vas a enviar allá? Y están dialogando, ¿qué van a hacer? Y viene un consejero de atrás, dice, un momento muchachos, una palabra por favor. Entonces Saúl dice, sí, ¿qué tiene vos que decir? Él dice, ¿ustedes van a ir a pelear? Lo han invitado los filisteos cada día para salir a pelear. No veo ninguno de los generales aquí saliendo para pelear.
Los soldados no quieren pelear. Pero dicen los otros, pero si él pierda, vamos a ser esclavos a los filisteos por quién sabe cuánto. Dice el consejero, ¿qué otra opción hay? Porque ya están esclavos. Ya han perdido esta batalla. No están peleando. Entonces dice Saúl, bueno, ¿qué podemos perder? Y los generales solamente nuestras vidas, ¿no? Pero le deja a David ir a pelear. Y mira lo que pasa con David. David se entra para pelear y él escoge 5 piedras. Y hay muchos sermones sobre las 5 piedras, ¿no? Son los 5 solas de la Reforma, son 5 principios de la vida espiritual, son los 5 pensamientos que David tuvo. Eran 5 piedras que queparon en su bolsa. Nada más, no tenía espacio para 6. Puso 5. Así lo hacía cada día cuando estaba con las ovejas. Y luego mira qué dice la Escritura en capítulo 17 de 1 Samuel, que David salió para pelear con el paladín Goliat, y él fue escondiendo en el río, en el arroyo atrás, y fue de rodilla, muy cuidadoso, de un arbolito al otro, escondiendo atrás de una grande piedra, mirando a ver dónde quedaba el paladín, ¿no? Nada de eso. Él fue directamente para enfrentar al enemigo. Ese es para ser bravo. Ese es para tener coraje. Ese es para tener confianza en algún poder supernatural más que él, o es para ser tonto. Porque el paladín era grande. Era como casi 3 metros. Y David era como yo, bajito, pero guapo. ¿Ah? No tanto. Él fue directo y fue corriendo hacia ese enemigo. Y el enemigo le dice, te voy a cortar tu cabeza, tal y tal, te voy a matar, destruirte. Y David le dice, hoy en día te voy a matar y cortar tu cabeza. Y entonces él va directamente, y cuando saca la piedra y lo pone en su hombro y lo tira al paladín, entonces el Espíritu Santo honra la acción de David, honra su coraje, honra su confianza, y él toma cargo de esa piedra y lo guía con una velocidad tan fuerte y tan correcto, tan preciso, que pega al paladín en el rostro, en el centro de su rostro, de su cabeza, y lo tumba a la tierra. Y David va corriendo, saca la espada, ni tenía lo propio de él, sacó la espada del paladín y cortó su cabeza. ¡Wow! Tenías 15 años, 16 años, 14 años, no lo sabemos precisamente. Ese fue el inicio de David. Un hombre bravo, un hombre de fortaleza, un hombre de poder, un hombre que dependía completamente del Espíritu Santo en su vida. Y luego viene a ser rey, y salimos a 2 Samuel. La historia de David continúa, es una novela pero fantástico. Y hay en 2 Samuel, capítulo 17, vemos otra vez que David está escondiendo en una cueva. Y eso es donde vamos a empezar a leer poquito aquí sobre 2 Samuel. Entonces lo que ha pasado, Saúl se ha muerto, Absalom tiene un revolte y quiere tumbar el rey David y tomar su país, la nación de Israel. Entonces, en el campo de batalla, David está escondiendo en una cueva por noche. Y al otro lado del monte, yo he visto esas cuevas y esos montes, son pequeños, no más grandes que este edificio. Y al otro lado se puede escuchar todos los caballos cantando y durmiendo la gente. El enemigo Israel está encampado contra David. ¿Por qué David está en la cueva? Ustedes dirán, porque Absalón le está persiguiendo. No, porque David pecó.
Y David está viviendo en el momento de su disciplina divina. Y esta noche en la cueva es cuando se termina esa disciplina divina. Por los últimos 2 años, David está perdiendo familia, está perdiendo reino, está perdiendo muchas cosas, porque él había pecado contra Dios. Y entonces él está en la cueva y los generales le dicen, vamos a huir de aquí, ir a otro lugar, escondernos. Al otro lado está Absalón. Y Absalón trae su consejero que se llama Ahitofel. Y Ahitofel era el consejero de David, pero se había cambiado lados. Entonces dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres, porque Absalón le ha pedido cómo vas a destruir al rey David. ¿Qué vamos a hacer para finalizar esta guerra, esta revolución, para tomar cargo de la nación de Israel? Y dice, y me levantará y seguiré a David esta noche, ahora. Y dice, ¿por qué? Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Habían peleado todo el día. Y David está bien cansado y Ahitofel lo sabe. Y su consejo es, vamos esta noche, voy a escoger un pequeño grupo de 10,000 soldados contra David que tenía nada. El pueblo estaba con Absalón. Y Ahitofel conoce cómo matar a David. El resto de este consejo es que de repente Absalón trae a otro consejero que se llama Usai. Y Usai viene de otro punto de vista. Y él teme a David. Él no cree que lo pueden matar esa noche. Entonces él dice, mañana traemos todos los tribus, de allá, de aquí, de Dan, de lo que sea, Berseba, y con todos armados, 40,000, quizás 50,000, lo vamos a buscar y lo vamos a matar. Y Absalón dice, ajá, ese es lo más sabio. Y va con ese consejo. Y dice versículo 14, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Y aquí viene el porqué, el resultado de estar afuera del plan y propósito de Dios. Y Absalón estaba completamente afuera del plan y propósito de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. Porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrará para que Yahweh hiciese venir el mal sobre Absalón. Dios puede traer mal. Dios puede ordenar mal. No es el autor, pero lo puede permitir. Y él supo el corazón de Absalón y lo estaba usando para traer abajo, para tumbar a sí mismo a Absalón. Entonces sigue esa noche y después que pasa, siguiente día, es que van a la guerra. Y cuando van al combate, a la batalla el siguiente día, entonces entran en el valle de Efraín. Y ustedes saben el resultado, lo voy a leer aquí en capítulo 18 de 2 Samuel y versículos 6, 7 y 8. A ver si lo tengo aquí para que ustedes me sigan, porque es muy importante estos 3 versículos. Entonces, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Yo he estado en ese bosque, yo he estado en ese lugar. Ahora es lleno de departamentos y hogares bellos y avenidas y muchas cosas. Ya no es un bosque. Pero en mi imaginación yo pude ver antes de toda esta construcción cómo era un lugar horrible. Tuvieron que sacar agua de ahí y hacer cosas para arreglar. Era un lugar muy feo para ir caminando, muy peligroso.
Y dice, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y aquí viene lo importante. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Podemos pensar que David con sus pocos soldados mataron 20,000 hombres. Pero eso es lo que había ocurrido. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Dios tomó cargo. Dios mató al enemigo. Dios usó su poder para terminar esta rebelión. Entonces van conmigo otra vez a Salmos 3 y vamos a mirar estos versículos para ver la aplicación en este salmo. Primeramente, David ahora está en la cueva y él está de noche, está molestado, todos los generales están molestados para salir de ahí, para salvar su vida. Entonces la situación y el ambiente contra David lo hallamos aquí en este versículo. Oh Yahweh, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Todo el mundo de Israel se había cambiado del otro lado, con Absalón. Segundo, muchos son los que se levantan contra mí. Estaban tan seguros de su victoria que tenían hasta sus familias ahí con ellos. Tenían los bueyes, tenían comida, estaban listos para hacer una fiesta. Absalón iba a ser el rey nuevo. Iban a tener libertad de todo el peso de David, porque David había traído tan desastre en el país de Israel, tan desastre, porque estaba dentro de su pecado. Entonces versículo 2 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios, Selah, está terminado, David está finito, punto. Ya no hay más David. Sacar las placas que dicen David el rey. Tumbar todos los estatuarios que tienen su rostro. Donde hablamos de David, ahora vamos a hablar de Absalón, el rey perfecto. La solución que necesitamos para nuestras vidas. Nos va a traer paz, dicen aquí. Entonces dice en versículo 3, mas tú, Yahweh, y no tiene la palabra eres en el hebreo, mas tú, Yahweh, escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo miré esta palabra en hebreo que se dice magin, es la palabra en el hebreo. En español dirán magén, pienso yo, magén. Y lo miré y esta palabra fue usada por siglos y siglos antes de que aquí lo usó David. Y aplicaba a una protección tan poderosa alrededor de un pueblo, un ejército, una persona, una finca, una familia. Era usado en muchos diferentes modos. Y era impenetrable, ni de abajo, ni de arriba, ni de enfrente, ni de atrás, ni de lado. Era completamente enrodeado la persona en esa protección. Vino Hollywood de los Estados Unidos hace varios años, muchos años, hicieron la película La Guerra Galáctica, con la nave galáctica. Y en esa nave siempre peleaba con los enemigos, y los enemigos enviaban misiles y bombas contra ellos para destruir esa nave. Pero ellos tenían esta fuerza de escudo alrededor del nave. Y cuando entraban a la guerra, entonces el capitán estaba listo para dar el orden para aplicar esta esfera, esta protección, esta fuerza contra el enemigo. Y el soldado estaba listo para imprimir el botón, pero no lo hacían. ¿Saben por qué? Hasta el último momento, porque requería mucho energía para mantenerlo. Y al final no pueden aguantar y decía el comandante, armarlo.
y el soldado oprimía el botón y decía el sonido ¡boom! Y si han visto esa película, alrededor del nave era como una esfera azul y verde. No era líquido, no era metal, era transparente, pero era de grande fuerza de protección. Y cuando venían los misiles, lo atacaban y explotaban y no podían penetrar. Pero los soldados de la nave tenían mucha preocupación porque se estaba bajando la energía, la cantidad de fuerza que lo mantenía. Al final salía el héroe en su avión y iba a atacar el otro y ganaban el día y todo aplaudieron. Pero aquí David está hablando de una esfera, de un escudo alrededor de él que es lleno con el poder del Espíritu Santo, en cuyo energía nunca se termina. ¿Y cuál es la respuesta de David a este poder que Dios le está dando? Esta protección que le está dando. Y dice, con mi voz clamé a Yahweh, y él me respondió desde su monte santo. Y se puede comparar al versículo donde David está diciendo, contra ti y solamente contra ti yo he pecado. Límpiame, lava mi corazón. Y ahí se acabó el disciplina divina de Dios, de Yahweh contra David. Entonces dice aquí en versículo 5, y me acosté y dormí. Los generales te están diciendo, sálgate, húyete, vaya allá. Y él dice, no, ¿sabe qué, chamacos? Me voy a descansar. Porque me encanta ese video. Es descansar en la fe. ¿Ah? El ómnibus está yendo al otro lado de la montaña para tumbar y los alumnos descansando en la fe. Y eso es lo que David hizo esa noche. Él se acostó en medio del enemigo. Yo he estado en combate varias veces. Yo he visto soldados que no sabían cómo descansar. Para nada. Y durante una batalla estaban muy motivados y animados y lo que era. Otros estaban descansando. Porque su tiempo para pelear no había llegado. Y estaban ahorrando su energía. David entendía que ahora dentro del plan y propósito que Dios tuvo para su vida, era tiempo para descansar y dejar a Dios pelear la batalla y prepararle a él para el día que iba a venir. Y me acosté y dormí y desperté. El resultado de descansar en el Señor es que Él pudo despertarse con energía, con ánimo, porque Dios lo había sustentado. Entonces dice, no temeré a 10 millares de gente. Ahora se está regresando el antiguo David, el David que conocemos, que dice en Salmos 91, 10,000 caerán a mi lado y 1,000 de mi mano derecha. Ese es el David que lo habíamos conocido. Porque ahora él está lleno del Espíritu, está en camino de nuevo con lo que Dios tenía para su plan, para él. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Dice, levántate, Yahweh, sálvame. El punto tan interesante es que esta palabra, levántate, es un imperativo. David está en una manera lleno de coraje y confianza, diciéndole a Dios, levántate, Dios, tú me has salvado. Tú me has despertado, tú me has sustentado, ahora levántate y ¿qué? Levántate y sálvame, Dios mío. Te entrego el enemigo, te entrego mis dificultades, te entrego mi situación, te entrego mi vida, te entrego lo que me está afectando.
haga tu cosa, Dios, en mí. Haga lo que tú sabes cómo hacer y solamente lo que tú sabes cómo hacer. Yo no lo sé. Y sigue diciendo, porque tú hiriste a todos mis enemigos en la mejilla. Y ese quiere decir, ese es un símbolo en el Antiguo Testamento de soberbia, de arrogancia. Los líderes, Absalón, que se habían levantado contra él, eran llenos de arrogancia, estaban fuera del plan de Dios. Absalón estaba completamente fuera de orden. No tenía orientación a autoridad de su padre, del rey. No entendía que Dios, solamente Dios, escoge sus líderes. El rey, en este caso David, no Absalón. Pero estaba procurando entreponerse entre el rey y Dios. Y Dios dice, no, ese no vale, ese no vale. Entonces dice aquí, levántate, Yahweh, sálvame, Dios mío, porque tú heriste, y esa palabra es un hifil en el Antiguo Testamento, es un verbo hifil. ¿Qué es hifil? No sabemos, no nos importa, ¿no? Sí nos importa, es un verbo de grande importancia, que es causativo, y quiere decir que David está dependiendo de Dios en causar la caída del enemigo, la destrucción del enemigo. Él está dependiendo en la acción de Dios. No que Dios le va a decir, buena idea, David, a ver cómo lo vas a hacer. ¿Tú quieres salvarte de este asunto? Excelente, a ver, dígame cómo lo vas a hacer. Oh, me parece bien, hágalo. No, él está diciendo, David está diciendo a Dios, Dios, tú hacer en la manera que solamente tú sabes cómo hacerlo. Y David dice a Dios, heriste en tu mejilla. Este quiere decir que quebró la arrogancia de su enemigo. Los dientes de los perversos quebrantaste. Ellos ya no podían contra David. No tenían cómo contra David. Su espíritu, su ánimo, su esfuerzo, su inteligencia, su sabiduría se fue. Y empezaron a caer uno a la vez, y luego 10, y luego 20, y luego 50, y luego 100, y 200, y 1000, y 200, 2000, hasta que 20 fueron matados en el bosque de Efraín. Y viene aquí y termina con la salvación. La salvación es de Yahweh. Mirar otra vez la situación en 3:1. Oh Yahweh, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Luego viene a 3. Pero tú, Yahweh, escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y luego vamos a 8. La salvación es de Yahweh, sobre tu pueblo tu bendición. Hermanos, este asunto de descansar en la fe, este asunto del poder de protección que Dios nos da, no es broma. Cuando nosotros entendemos que nosotros como seres humanos tan pequeños, tan humildes que somos, mira, nos duele una uña, vamos a la cama. Tenemos un dolor de cabeza, se acabó la reunión. No nos quedó bien el pan de día, vamos a ver el médico. Nuestros esfuerzos son nada. Existen por un tiempo tan corto y ya se van. Pero el poder, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, su soberanía sigue para todo tiempo. Y cuando David entendió este punto clave, que Dios no se había abandonado de él, David se había abandonado de Dios. Y Dios había levantado su protección sobre él.
Y cuando Dios levanta su protección sobre nosotros, lo quita, entonces somos sin poder y estamos en las garras del mundo. Su modo, sus pensamientos, su poder, sus reglas. Ya no podemos clamar a Dios porque hemos abandonado a Dios. Pero cuando reconocemos cuánto mejor es vivir dentro de comunión con Dios, dentro de su protección, dentro de su ambiente, de su presencia y su poder, y clamar a Él: Dios, pelea mis batallas. Dios, lleva mi vida a donde se debe ir. Dios, haga con mi vida lo que tú debes hacer. Entonces la salvación es de Yahweh sobre tu pueblo, sobre tu casa, sobre tu espíritu, sobre tu persona, su bendición. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, si en este momento tenemos alguna persona que no te conoce. Que en esos momentos de silencio ellos pueden decir: oh Dios, yo creo en tu Hijo, el Señor Jesucristo, para mi salvación. En este momento, en mi cerebro, yo voy a decidir en creer en el Señor Jesucristo para mi salvación. Ese es sin mérito, Dios, y te damos gracias. Ese es un hecho de tu Espíritu Santo. Dios, levántanos en el poder de tu Espíritu. Danos un reconocimiento de que tú eres, que tú has hecho para nosotros y que tú harás para siempre para nosotros. Dejarnos entender este poder que tú nos has dado, esta protección que nos has dado. Que en ti, Señor, tenemos posición en unión con Cristo. Con ti, Señor, tenemos provisiones para la batalla del día. Que en tú, Señor, tenemos propósito para ir adelante en tu servicio, para ir adelante en ganando almas para tu reino, para ir adelante glorificándote en una manera con toda pureza, con todos nuestros corazones. Dios, ayúdanos a entender cómo caminar dentro de esta protección que nos has dado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.